chicos, qué gusto saludarlos el día de hoy. Hoy estamos a 13 de mayo del 2025. Hoy tenemos una invitada de lujo, una mujer inspiradora que ha logrado impactar con su historia en nuestro Corferias digital, como yo lo llamo, nuestro LinkedIn, una forma de interactuar entre profesionales en la red de redes, uno de los mecanismos o protocolos sofisticados en los que hemos logrado conectar diferentes visiones de vida profesional y poder conectar empresas y seres humanos. Hoy tenemos a Mariana Prieto, que Leo, con muchas cariño gracias le digo por Mari. la Mari, invitación. hola, ¿cómo estás? Mil, Bienvenida. mil gracias, Leo, por la invitación. Qué gusto tenerte acá, de verdad apreciamos profundamente el que hayas intencionado la oportunidad de compartir con nosotros el día de hoy tu experiencia, tu cuento. Cuéntanos tu Muchas cuento, Mari. gracias. Cuéntanos tu cuento. Bueno, ¿cómo empezamos el cuento? ¿Por dónde te gustaría más abordar toda la historia? Bueno, Mari, me llamó profundamente la atención el post que se te fue viral en LinkedIn, Ajá, en sí, donde expresabas una experiencia en la que un ascenso se convirtió en una oportunidad de liberación. Me sí, gustaría así es. que empezáramos por ahí. Ok, listo. Yo creo que em, ese tema de que se vuelva un post viral es algo como de doble filo. Llegan muchos comentarios muy positivos, otros no tan positivos. Pero sí creo que ese post fue como el reflejo de lo que muchas personas desean hacer y por algún motivo, por algún miedo, por alguna circunstancia, no lo pueden hacer, ¿cierto? Entonces como que se volvió esa voz de muchas personas que dijeron, qué bueno yo poder hacer esto. Eh, y básicamente esa historia pues nació de mi deseo de ser mamá, eh, y que pues fue una conversación de familia, ¿cierto? Donde yo creo que la generación de nosotros, los millennials, se ha tomado muy en serio ese rol de, bueno, o vamos a ser papás, y si vamos a ser papás, vamos a hacerlo bien, y si no, mejor no lo seamos. Y por eso yo creo que muchas personas han tomado la decisión de no ser papás en esta generación y que creo que es una decisión muy responsable, porque creo que antes pues los hijos como que simplemente iban llegando y eran un paso más dentro de la vida, pero creo que nosotros nos lo estamos tomando muy en serio, muy diferente. Y en esa conversación de tratar de hacerlo bien y de hacerlo de la mejor manera, salió el punto como, bueno, ¿y cómo vamos a conciliar la parte profesional con la vida familiar? Porque sí, mi esposo y yo sabíamos que eso podría ser un inconveniente para vivir, digamos que por lo menos de mi parte, la maternidad de la forma en la que yo la quería vivir, ¿cierto? Y de ahí nació ese post, básicamente. Ok. Porque em, yo tenía una carrera profesional prometedora, ¿cierto? O sea, a mí me iba bien en los trabajos en los que yo había estado y eso se reflejaba en los resultados, eso se reflejaba en que iba creciendo, en que a pesar de pronto de no llevar muchísimos años en una empresa, iba teniendo oportunidades de mostrar, de brillar, de crecer. Y pues obviamente eso va llenando también el ego, eso te va llenando un poco como ese jarrón de checklist que uno tiene que ir cumpliendo como porque la sociedad impuso muchas cosas de las Sí, que ese una persona. storytelling que nos programaron Exacto, desde niños. exactamente, exactamente. Entonces, como que, listo, sí, Mariana se graduó con honores, check. Mariana consiguió un trabajo súper bueno, check. Mariana trabajó en una multinacional, check. Mariana viajó por trabajo muchas veces, check, ¿cierto? Entonces uno como que iba chuleando, chuleando, chuleando. Entonces, Sí. como que se le vuelve a uno un poco esa dinámica en la vida y es, bueno, ya que ahora busco como la esencia de lo que yo realmente quiero hacer y cómo quiero vivir. Entonces, en esa conversación con mi esposo, yo le dije, yo sí quiero ser mamá, pero no quiero ser mamá con este trabajo, porque sé que no voy a ser la mamá que yo quiero ser. Entonces ahí como que nos dimos cuenta de algo muy importante y era como que, wow, nos toca tomar una decisión estructural y trascendental para crear una familia y Pues que eso impacta señorita, primero que muchísimas cosas. todo, felicíteme a su esposo suyo. Muchas Porque gracias, le daré las eso felicitaciones. es importante, Mariana, y no lo pasemos tan rápido porque Ujú. somos tristemente en un gran porcentaje una sociedad muy machista. Demasiado, sí, así es. Y crear condiciones empáticas y simpáticas para que la mujer pueda de alguna forma sincronizar
ese hermoso propósito que es la maternidad, porque ustedes tienen Ujú. la virtud de crear vida, de Sí. consolidar un ser humano, cosa que nosotros a duras penas dejamos la semilla. Pero no, Sí, no solamente la totalmente. semilla, también las acompañamos y todo el asunto. Pero me refiero es Sí. a ese punto de creación simbiótica biológica. O sea, Ajá, les totalmente. hacen magia. Sí, realmente, y creo que lo podemos abordar un poquito más adelante, pero desde la sola biología, pues ya cuando yo pude haber tomado mis decisiones y demás, pues yo sí decía mucho como, wow, admiro mucho las mamás que viven el proceso de tanto del embarazo como de ser mamás tan en esa etapa tan incipiente, o sea, esa primera infancia de sus hijos trabajando, porque realmente desde lo físico es demasiado exigente. Entonces, sí, son puntos que a veces no se tocan cuando se tiene que hablar de lo laboral y demás, cuando se tiene que combinar con la maternidad, pero que sí son temas muy, muy tremendos. Entonces, un poco de ahí nacen muchísimas reflexiones que tuvimos con mi esposo en ese momento. Entonces, básicamente la conclusión, bueno, sí, yo estoy en una empresa, estoy creciendo, tengo muchas oportunidades, pero ¿qué queremos realmente? O sea, si le queremos dar protagonismo a lo profesional y que así siga siendo, pues yo desde que me gradué de la universidad, pues el protagonista de mis decisiones siempre fue lo profesional. En algún momento yo nací en Manizales, en la ciudad de Manizales, y Ok. yo terminé viviendo en Medellín por temas laborales, ¿cierto? Entonces, en estos días pensaba, en algún momento yo le dije no a mi familia por temas laborales, hasta cuándo iba a seguir siendo eso así, ¿cierto? Porque finalmente yo decidí dejar pues como todo en Manizales para establecerme en Medellín sin tener mucha red de apoyo en Medellín, pues por un tema profesional y que es una decisión muy común, sobre todo en las personas jóvenes, pues que están construyendo carrera, ¿cierto? Entonces ya llegó el momento de, bueno, y lo contrario tenía que pasar, era, bueno, hay que decirle esta vez no a la parte profesional para reconstruir esa parte de familia, ¿cierto? Entonces la decisión la tomamos pensando en que queríamos que yo fuera una mamá muy presente, en que no nos gusta mucho como tercerizar muchas labores que hoy en día se hace y es muy respetable. Las personas que quieren, por ejemplo, tener una niñera, tener una empleada que cuida de los niños y demás, nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos estar muy presentes Pues te por cuento diferentes que yo soy de historias, ese por club. diferentes cosas, ¿ok? Yo también soy de ese club y curiosamente mi pareja, que fue una de Ujú. las anteriores entrevistadas, ella también maneja Sí, una marca que se llama Conecta con Amor. sí, Y es súper. como acompañamiento de empoderamiento de la mujer, coaching consciente, coaching a Me mamás. encanta, me encanta. Y una de las cosas que yo he aprendido de ella, porque literal yo soy un alumno de ella, es que Sí, el amor en todas sus formas es viable en todos los hábitos de la vida. totalmente cierto, es totalmente cierto. No, es hermoso, es hermoso. La Sí. maternidad es algo maravilloso, ¿verdad? Que Sí, muy es algo afortunadas ustedes maravilloso al tenerlo. y es algo que cambia mucho la forma de ver el mundo, de ver la vida, de ver el trabajo. Entonces, sí, pues yo agradezco mucho como haber vivido este proceso. Entonces, ¿Sabes cómo sí, lo llamaría yo? Son como esa columna vertebral, son ese tronco del ajá, árbol que da sí, millones de frutos sí, totalmente, así es. y a través del amor todo. No, sigue, qué pena interrumpirte, sino que es que tocas No, una ni más fibra que me... faltaba, ni más faltaba. Entonces, Leo, tomamos esa decisión, pues siendo obviamente algo como muy difícil, porque uno renunciar como a brillar en la profesión hoy en día es Exacto. algo muy difícil de tomar esa decisión, es demasiado complejo, porque la identidad, yo lo decía un poco en ese post de LinkedIn, la identidad para muchas personas se volvió la profesión, ¿cierto? O sea, casi que el apellido de la gente es hola, mucho gusto, soy Mariana, ingeniera de, ¿cierto? Entonces, eso, como que decir, como que venga, voy a desconectar esto por lo menos por un tiempo para poder construir una familia, fue una decisión muy difícil, eh, pero en la que mi esposo tuvo un rol demasiado importante en cuanto al empoderamiento que me dio y de mostrarme las cosas de una perspectiva que yo no tenía.
Entonces nosotros tomamos básicamente esa decisión, ¿Y cuál fue esa era, perspectiva? Me gustaría escuchar. ya te voy a contar, ya te voy a Ah, ok. contar un poquito cómo llegó, pero entonces nosotros tomamos como esa decisión, yo con todas mis inseguridades de hacerlo, y sobre todo con los mensajes externos de esa generación que nos crió a nosotros, pues, y que fue la que nos implantó ese storytelling que tú decías ahorita, ¿cierto? Entonces Sí. mi mamá, mi hija, ¿y cómo va a hacer eso? Pero si a usted le está yendo muy bien, vea cómo va, vea, está ganando bien, vea, ¿cierto? Entonces, eso lo llena a uno como de inseguridad de, pues, pucha, estoy tomando la peor decisión de mi vida, entonces Sí. obviamente uno se sacude mucho. Pero de todas maneras seguimos con el plan, entonces nosotros tomamos esa decisión un mes de octubre y yo renuncié en el siguiente mes de mayo, o sea, hubo 6 meses de diferencia entre tomar la decisión y pasar como la carta de renuncia. Y la Y ejecución esos seis de ese meses, plan. exactamente, y esos 6 meses fueron pura planeación, fueron planeación financiera, porque si algo yo tenía muy claro era, yo le decía a mi esposo, yo no puedo depender de tu ingreso solamente, o sea, a mí eso me generaría mucho estrés. Entonces en esos 6 meses se construyó un colchón para yo tener ahorros, para responder por lo que yo siempre había respondido financieramente hablando, ¿cierto? Y no pasar como de un momento a otro a depender de otro ingreso que no era el mío. Eso cuando uno ha sido una mujer independiente financieramente, eso se vuelve una conversación muy complicada. Entonces ese colchón financiero ayudó muchísimo en eso. También preparación psicológica, ¿cierto? Porque en ese tiempo, pues yo ¿Cómo se intenté prepara uno crear algo. psicológicamente? No, es supremamente difícil. Yo no sé, uno como que va teniendo esa conversación interior de qué es realmente lo que uno quiere y por qué está tomando la decisión para irse convenciendo cada vez más. Eh, pero entonces esa preparación también fue como, listo, intentemos crear algo que tú puedas hacer para no renunciar 100% a tu parte profesional, porque eso siempre es importante. Intentemos crear algo, cómo podemos hacer que tú sigas teniendo vida profesional, pero, eh, pero con la flexibilidad que ser mamá también necesita. Entonces, como que uno intenta generar ideas, pero el trabajo consume mucha energía. Entonces, a mí me costó demasiado poder crear a la par de estar trabajando. Entonces, yo me di cuenta y ahí fue como bueno, a este capítulo primero hay que cerrarlo antes de pensar en algo y en una solución diferente. Entonces, decidí como no darme látigo de que tenía que crear algo antes de renunciar, porque si no me iba a estresar demasiado. Entonces decidimos cerrar el capítulo y después de que yo renuncié, tuve un tiempo como de tranquilidad, como de no pensar en nada, como de estar tratando de hacer el proceso de desconectar ese chip anterior, que es muy difícil, porque uno Pero estar cuéntanos ese 10 pedacito, años, porque ese pedacito fue el que más sí, ese viralidad pedacito fue, generó. exactamente, ese pedacito fue muy importante, porque básicamente ahí mi esposo, ¿qué rol tuvo que ver? Con todos esos mensajes externos que decían, no, no lo hagas, no, ¿cómo se te ocurre? No, pero si estás brillando, no, pero si antes estás creciendo en esa empresa, ¿cómo vas a hacer eso? Mi esposo me dijo una frase que fue, esas personas que a ti te dicen que te quedes, que no te vayas, porque yo renuncié y a mí me llamó todo el mundo, por favor, mira, repiensa lo que vas a hacer, qué necesitas, dime qué quieres, ¿cierto? Y mi respuesta a ellos fue, yo conozco mi trabajo, tú no me vas a poder dar la flexibilidad que yo necesito, fue una respuesta muy dura de dar. Y en medio de toda esa negociación, esa conversación, mi esposo me dice, a ti te están pidiendo que te quedes porque eres talentosa, o sea que tú puedes brillar también en algo que tú crees, porque no te crees eso tú misma, ¿cierto? Entonces Exacto. fue como una frase que yo dije, tiene toda la razón, yo no tengo por qué solamente mostrar que tengo talento y que puedo hacer algo bien en una empresa, yo también puedo crear algo y eso fue como el momento clic donde yo me convencí de eso, ¿cierto? Y pues obviamente la historia, porque el post empieza, que yo creo que fue lo que más conectó con la viralidad, decía, me iban a ascender, pero yo renuncié, ¿cierto? Porque Exacto. justamente en esos días en los que yo presenté la carta de renuncia, fueron unos días en los que me llama el director del área en la que yo trabajaba y me dijo, tienes una entrevista con el director de la filial en Brasil. Y uno sabía que si esa entrevista surgía era porque habían vientos de crecer, ¿cierto? O sea, era porque eso ya estaba como muy conversado para para un ascenso, ¿cierto? Para crecer en la organización. Entonces fue como que, Dios mío, o sea, tengo que tomar una decisión ya, porque si yo tengo esa entrevista y sale que sí, capaz que me amarran salarialmente hablando, o sea, a veces decirle no al dinero es muy difícil, entonces yo preferí
como que hacerlo antes. Entonces, yo no decidí no tener esa entrevista y pasar la carta de renuncia antes de que eso pasara, porque sabía también que uno se tiene que conocer y puede que eso hubiera terminado siendo una decisión de quedarme porque ya tenía algo como materialmente como confirmado, Sí, ya entonces se iba a iba ser a muy difícil ejecutar la tomar la esencia. decisión. Exactamente, entonces yo dije, no, prefiero tomar la decisión ya antes antes de tantas cosas, antes de recibir más dinero, de que nos acostumbremos a un estilo de vida con más dinero y después renunciar a eso, o sea, todavía más difícil, ¿cierto? O sea, después de eso, la decisión iba a ser muy difícil de tomar, entonces yo preferí tomarla como teniendo el control de lo que ya era un mundo conocido, ¿cierto? Entonces, esa fue como el punto más importante, fue muy duro, y yo fui 100% transparente con todas las personas en la empresa de por qué me estaba yendo. Yo les dije, yo me voy porque quiero construir una familia y sé que aquí van a haber muchos puntos donde yo no voy a poder. El cargo para el que yo iba era un cargo que viajaba mucho, o sea, me iba a volver una viajera constante y eso me conflictuaba muchísimo con el hecho de tener un bebé pequeño, porque finalmente pues yo iba a ser la mamá, o sea, yo quería dar lactancia materna, yo no quería necesariamente, si era posible para mí, yo no quería pues depender de una leche de fórmula, sino darle yo leche, entonces eso cómo iba a ser posible si yo Y, tenía que estar y, viajando, y además del apego, bueno, de todo lo que implica ser mamá para un bebé tan yo pequeñito. te quiero sumar ahí un comentario, Mari. Y curiosamente, yo siento que esta evolución de visión laboral ha sido como producto de una madurez de nosotros, este segmento de jóvenes que hemos vivido la pandemia y vivido estas nuevas Sí, oportunidades laborales. Y casualmente creo que pasar de una pandemia hace 5 años a estar hoy a 2025 nos ha dado tiempo para interpretar estas nuevas realidades y casi totalmente. que entender que en la era industrial la estabilidad eran las instituciones y que en la era digital la estabilidad la ofrecen las instituciones y las comunidades. Ujú, así es, Porque es totalmente. que, porque es que antes no teníamos comunidades, sino únicamente las comunidades cercanas. Nosotros conocíamos, era la comunidad de la unidad residencial, la Sí, comunidad de la oficina, la ujú, comunidad de la iglesia, si tenías alguna vocación espiritual, sí, y la vocación y la comunidad del colegio y ujú, de la universidad. Y ya, pare de contar, ya el resto de sí, sí, comunidades sí. nacían era más como de la espontaneidad que el gimnasio, que el equipo Sí, de baile, bueno, todas esas comunidades adicionales de la simpatía. Pero cuando se exactamente. abre este ramillete de comunidades, Ajá, en totalmente. miles de personas que vivimos la misma situación, entonces uno dice, wow, es que ya no es una comunidad de 100 personas, Ajá, sino una comunidad de cientos de miles de personas. exactamente. Sí, Y se convierte como en una, ahí sí como dice el cuento, como en una competencia de equina del que el storytelling genere más impacto emocional, el que más haga vibrar y el que más haga inspirar. ajá, así es, ¿Qué opinas totalmente. de lo que te cuento ahí? No, pues totalmente cierto. O sea, las comunidades digitales están permitiendo acercar personas que tienen intereses, vivencias y experiencias similares en Exacto, muchísimas partes del mundo. O sea, ya no toca exactamente, depender de que a mi vecino le esté pasando lo mismo, sino que una persona en el otro lado del planeta está viviendo algo similar a mí y eso nos acerca y nos exacto. construye también como sociedad. Sí, totalmente. No, Eso, y que también estamos viviendo el proceso de sofisticación de las comunidades, es decir, así como teníamos exactamente. el acceso al club social, que Ajá. voy, me agremio con mis amigos y comparto una piscina, una montada de caballo, y de ahí salía un negocio, pues ahora también se están viviendo esas sofisticaciones y esas exclusividades a nivel de comunidades digitales, o sea, ese mismo proceso, pero también digital. Exactamente, así es, No, totalmente. súper, súper. Y entonces llega ese momento, decides renunciar y ¿qué rescatarías? ¿Cómo, qué etiquetas, qué tres emociones o qué tres palabras No, dirías tú que enmarcaron ese momento épico de tu vida?
Mira, ese momento épico, yo creo que está marcado uno en el miedo, porque es un absoluto miedo, o sea, uno dar el paso a la incertidumbre es algo muy duro. Todos queremos vivir en certezas absolutas, en la certeza del ingreso. Por eso la gente ama tanto el empleo, porque es Sí, que tienes la certeza de la quincena, la certeza de la prima, la certeza de que al otro día te vas a levantar a trabajar y sabes qué tienes que hacer, ¿cierto? O sea, amamos la certeza y yo me iba completamente a todo lo opuesto, a mirar qué iba a hacer, a mirar qué me iba a inventar para poder ser mamá, pero a la vez no perder como mi faceta profesional. Entonces era difícil, era una decisión muy dura. Entonces yo creo que la primera palabra fue miedo. La segunda palabra fue como una gran sorpresa de ver la reacción de muchas personas, porque yo siempre me di el discurso de me van a tratar re mal, me van a decir que soy lo peor, me van a decir que cómo se me, o sea, me van a decir que yo qué estaba haciendo. estás Y loca. curiosamente me van a decir que estoy loca. Claro, muchos de esos comentarios llegaron, no, ni siquiera directamente, como por vías de terceros que me decían, ay, fulanito se dio cuenta que estoy a renunciar y dijo que cómo se le ocurría, que no sé qué, pero no me lo dijeron directamente. Por el contrario, las personas de las que yo más esperaba como que me juzgaran por esa decisión, me dijeron, es una decisión súper loable, que fueron los jefes, mi jefe directa, el director, ya después personas como de otras ramas de la empresa con las que pude tener la conversación, de líderes como importantes para mí en la empresa. Y lo primero que le preguntan a uno cuando renuncia es, bueno, ¿y para dónde te vas? Porque claro, asumen que es que uno se va por una oportunidad de pronto mejor. Yo les dije, no, me voy para la Y casa. sí, Mari. No, y sí ibas para una Sí, oportunidad mejor. digamos que sí, pero no Lo que desde pasa es que la todavía perspectiva crees que que no, ¿o qué? todo el mundo creía, o no desde la perspectiva que todo el mundo cree, que es que la oportunidad tenía que ser un trabajo nuevo en otra empresa, con Ah, un ya, mejor ya te salario, entiendo, con un sí, o mejor sea, cargo, que te ¿cierto? ibas a una nueva oferta. Exactamente, ¿cierto? Entonces, cuando yo les decía, no, me voy para la casa, me voy para la casa porque queremos construir una familia y pues Y voy ustedes para ya una saben cómo trabajamos oferta, aquí. o sea, realmente Ajá, ibas para una oferta que tenía un componente emocional altísimo, muy alto, que y que para ustedes mí, como institución no me ajá, pueden ofrecer al momento de hoy porque no es exactamente. factible. Ustedes no lo han evaluado. Yo sé que eso implica procesos, eso implica talento humano y ustedes están en su proceso y si algún día me pueden llegar a ofrecer eso que yo voy a tener en mi Ujú. nueva marca, pues lo conversaremos. Por lo pronto Sí, decidí sembrar y cosechar en mi marca. sí, exactamente. Entonces, yo le compartí pues como mi decisión a diferentes personas y me decían, te entiendo perfectamente, mi esposa hizo algo similar, porque sí, es que tener hijos es una responsabilidad. O sea, muchas personas, sobre todo quienes tenían hijos, me decían como, ah, no, pues te entiendo perfectamente, o sea, no tengo nada que refutar ante esa decisión, porque pues es un motivador demasiado fuerte. O sea, aquí no hay plata que te vaya a retener, aquí no hay oferta desde el punto de vista de lo laboral que te vaya a hacer cambiar de opinión y está perfecto porque pues Exacto. Lo que una, pasa es es un que, propósito como muy claro y muy centrado. exactamente, Obviamente, lo que pasa es que a nosotros nos programaron a que normalmente debíamos medir la oferta laboral desde lo monetario. exactamente, exactamente. Y afortunadamente la era digital nos ha venido programando que la oferta laboral no solamente es monetario, también es de bienestar personal, Ajá, bienestar exactamente, familiar, inclusive exactamente. clima laboral. Exacto, sí, totalmente. Totalmente, y las empresas están haciendo los esfuerzos para ir mejorando esas cosas, Exacto. pero hay un punto en el que uno ya dice, no, yo sé que hay cosas que no se van a poder cumplir. Y yo tuve una conversación con la persona de recursos humanos del país que me estaba ofreciendo como que me fue, pues como que tuviera esa nueva oportunidad laboral y que era una persona de talento humano de un rango pues como muy importante. Y ella me decía, dime qué quieres, porque yo quiero que tú como mujer te sientas en un espacio profesional que te permita y también ser mamá y también construir lo que tú quieres. Y yo le decía, yo sé que tú desde el área de talento humano tienes toda la intención de construir cosas muy importantes, pero yo conozco el rol que voy a asumir, yo sé, yo conozco mi trabajo Lo que y yo exigen. sé que
Exacto, la exigencia de ese trabajo, ella me decía, dime si quieres un día a la semana, si no trabajas los viernes por la tarde, si necesitas tal momento y tal, o sea, flexibilidad para que te vayas en cualquier momento. Yo le decía, tú me puedes dar esas cosas, pero yo conozco mi trabajo y yo sé que eso va a repercutir en otras, ¿cierto? O sea, en que de pronto la calidad a la que yo le pueda rendir a la empresa con lo que estoy haciendo disminuya, porque yo entiendo que la exigencia del rol que yo estoy cumpliendo pues tiene unas características que pueden en ciertos puntos ser incompatibles con esa flexibilidad que me estás ofreciendo. Entonces por eso dije no, por eso dije no, es que yo entiendo que estamos en un contexto y sobre todo después de pandemia, o sea, las empresas estaban en un momento, las empresas después de la pandemia sufrieron mucho estrés por poder recuperarse, los números en rojo, la necesidad incluso de recortar personal. Entonces, obviamente yo sabía que mi labor y mi rol iba a tener una exigencia incluso mayor a la que estábamos acostumbrados, porque la empresa se estaba recuperando de todo ese golpe post pandemia. Entonces, yo quería ser muy consciente también de decir como, bueno, me pueden estar dando la oportunidad de ciertas flexibilizaciones en algunas cosas que a la final yo sé que va a ser muy difícil de cumplir también por la coyuntura del momento. Entonces, con toda esa colada y ese mix de circunstancias, la decisión final fue decir muchas gracias por quererme retener, porque no, tampoco era que lo hicieran con todo el mundo. Eh, pero no, pero definitivamente mi decisión es irme y buscar un camino alterno que funcione para lo que yo quiero vivir en la maternidad. Entonces esa fue como esa decisión, fue una decisión muy dura. Después, digamos que yo renuncié y tuve 2 meses después para hacer como la entrega y demás para poder hacerlo bien. No tenía como ningún interés de irme cerrando la puerta de esa empresa. Pero después de uno renunciar, irse, que le hagan la despedida, después ese siguiente día levantarte, desayunar y quedar libre es muy duro, porque uno sigue con el chip de que tiene que un martes a las 10 de la mañana estar trabajando, ¿cierto? O sea, ese era como lo que yo había vivido, Ese era el hábito. ese era el hábito de los 10 años anteriores de mi vida, entonces era muy difícil, pero también fueron los momentos de inspiración en los que yo pude decir, listo, un martes a las 10 de la mañana estoy en el supermercado cuando solo están los pensionados y uno en medio de la culpa, porque sí la sentía mucho, estar allá haciendo eso, pero también era donde iban naciendo las ideas, ¿cierto? Entonces, como que me iba dando luz un poquito a mí misma de decir, sí se pueden tener ideas y la forma en la que yo lo podía hacer era primero habiendo cerrado ese capítulo anterior, respirar, dejar que la mente pausara tantas revoluciones a las que venía desde el punto de vista laboral y después de un poquito de calma ya poder como tener energía para crear y tener ideas. Entonces, en esos momentos nacieron ideas, me tomé varios meses en poder tener respuestas como para poder decir, listo, tengo algo que tiene forma y que podría Exacto. llamarse un servicio. Y casi que podríamos decir que lograste diseñar tu protocolo de creación de marca. Exactamente, sí. Que tuvo cero método, o sea, porque puede que eso en muchas partes y muchas firmas expertas en crear ese tipo de cosas, pues tengan un super método, ¿no? Mi Sí, método fue completamente empírico, el espontáneo. simplemente espontáneo de salir a caminar, a tener ideas, en pensar yo qué soy buena, qué me gusta hacer, cómo yo normalmente le aporto valor a la gente sin pensar en lo que hacía anteriormente, porque pues yo también decía como, no, venga, no, si voy a buscar lo que estaba haciendo, me empleo otra vez, ¿cierto? Porque era algo muy de trabajar en empresa. Entonces, básicamente nacieron las ideas de decir, bueno, ¿y yo qué soy buena haciendo? Y nos dimos cuenta de que algo que éramos muy buenos haciendo era planeando las finanzas, porque precisamente eso fue una parte estructural de la decisión. Si las finanzas no hubieran estado bien planeadas, no se hubiera podido tomar esa decisión, ¿cierto? Porque finalmente esa construcción de ese colchón que pudiera me dar tranquilidad para poder responder por mis cosas, para no tomar esta decisión, aparte de todo, entrar en un estrés financiero en la familia era muy importante, entonces nosotros tratamos de planear eso lo mejor posible, tratamos de empezar a movernos más como un equipo, de sentir que los ingresos de la casa eran de todos, no eran simplemente como entes separados, sino que si éramos esposos, si éramos una pareja, todo es de todos, finalmente ante la ley así es, ¿cierto? Entonces, como Sí. empezar
estructurar eso de una manera diferente y poder ver las finanzas de una manera diferente, el poder entender la importancia que tiene la tranquilidad financiera a la hora de tomar decisiones, porque finalmente ese fue el único como punto que diríamos, si no hubiera sido porque esto estaba organizado, por más ganas que hubieran habido, por más intención que hubiera habido, pues no se hubiera podido, porque es que finalmente un hogar necesita mercar, un hogar necesita pagar servicios, un hogar necesita salud, o sea, necesitamos finalmente medios monetarios para poder lograr muchos objetivos. Entonces, a partir de ahí fue que yo dije como, bueno, esto puede ser algo que realmente yo pueda brindarle a las personas, que lo hago bien, porque desde muy temprana he sido demasiado juiciosa financieramente hablando, me he formado mucho en el tema, nosotros invertimos muchísimo en diferentes mecanismos de inversión, tenemos un portafolio de inversión, entonces decíamos como, esto puede ser algo que a la gente le sirva, y esto puede ser un servicio. Total. Entonces, O de sea, ahí nació, puede ya ser empezó a nacer. cuna de una comunidad empoderada. Exactamente. Y también entonces era como, bueno, ¿y cuál va a ser la forma? Entonces la forma va a ser dar cursos, la forma cómo va a ser, porque también era importante. Nos dimos cuenta de que afuera hay muchos cursos teóricos, o sea, pregrabados y demás. Pero yo también como que estaba identificando ese nicho de personas que necesitaban el acompañamiento de alguien, de sentarse y expresarle sus dudas y sus preguntas a alguien que les ayudara como a darle forma financieramente a sus objetivos y a sus ideas. Y ahí entonces empezó un tema muy interesante de estudiar psicología, de que en Abaco yo empecé sola y ahora somos un equipo donde yo trabajo con una psicóloga, trabajo con una contadora, trabajo con una abogada, porque las finanzas tienen muchas aristas, ¿cierto? Entonces las finanzas personales y familiares tenemos que conocer cómo funcionan las personas psicológicamente para entender sus detonadores del gasto, del uso del dinero, de la forma en la que mejor les funcionaría invertir. Necesitamos entender sus impuestos, optimizar los impuestos es muy importante en la parte financiera, entonces por eso vinculamos a una contadora. Necesitamos gestionar el riesgo, entonces por eso tenemos una abogada que nos ayuda con toda esa parte de gestión del riesgo. Entonces, empezó a gestarse como un ecosistema donde la primera idea de lo que hoy es Abaco, que es esa marca que creamos alrededor de decir como queremos una palabra que muestre que podemos hacer las finanzas sencillas, y eso es Abaco, ¿cierto? Que no sea como lo ve la mayoría de la gente, que las finanzas son un lastre, que pereza, yo no quiero cuadros, yo no quiero esto, y por eso hay mucho desorden. También por el tabú de que las finanzas son malucas, queremos que Abaco se convierta en esa transformación de decir, las finanzas pueden ser como cuando un niño con un abaco aprende a sumar y a restar y lo puede hacer de manera divertida. Eso no, un abaco no necesariamente para un niño es sinónimo de algo incómodo, sino que es algo que se puede divertir haciendo, y eso es lo que nosotros Wow. queremos hacer. Y eso se logra mucho desde la personalización. Entonces, por eso el servicio que nosotros creamos fue personalizar, eh, digamos, como las mentorías en la parte financiera para poder llegar a resultados que valieran la pena. Entonces, nosotros creamos un proceso de acompañamiento que no dura una hora ni dos, porque lo que una persona lleve haciendo financieramente mal 30, 35, 40 años de su vida no lo va a resolver en 2 horas. Tiene que ser un proceso de acompañamiento que ayude a cambiar hábitos, que ayude a implantar ideas como de verdad en la mente, ¿cierto? De entenderse cómo funciona cada quien para poder hacer transformaciones estructurales, y eso fue lo que terminamos creando. Y fue muy bonito porque, Una eh, pregunta, Mari. cuéntame. Tú no eres workaholic, porque lo que suena que tú No, para haces nada. es espectacular. No, y de hecho fue un proceso muy bonito porque Abaco ha ido creciendo de a poquitos, muy orgánicamente. O sea, yo no hago publicidad en ninguna parte, mi única publicidad son mis posts de LinkedIn, que escribo bastante. La mayoría de la gente llega a mí porque me dice, te leo mucho, te leo y te leo y te leo, y hoy escribiste algo que me dijo, hoy sí le tengo que escribir, entonces como que esa ha sido mi forma de darme a conocer, y a mí me ha gustado siempre escribir, entonces encontré en LinkedIn como ese punto donde yo podía escribir como algo un poquito Ese más Corferias largo, digital. sí, sin tanta restricción, y también una comunidad como muy empática, que a Sí, veces muy en las redes madura. sociales, sí, en las redes sociales uno ve todo lo contrario, y yo le tenía pánico a Twitter
porque me parece el campo de batalla, Sí, total. Instagram me parece muy superficial, entonces tampoco me gustó, lo intenté, pero como que no me sentí cómoda. Entonces, LinkedIn encontré como que era mi lugar y me ha funcionado muy bien porque por ahí han llegado muchas personas, pero también han llegado muchas personas del pasado que trabajaron conmigo en algún momento, que porque saben la calidad de las cosas, yo como las hago, confiaron en mí, ¿cierto? Entonces ha sido muy bonito ese proceso de ver crecer a Abaco, de poder como decirme a mí misma, mira que sí podías, mira que sí era lo que decía esa vocecita de mi esposo de donde seas, vas a ser talentosa donde quieras, sí era verdad, pero me tocó trabajarlo y demostrármelo. Y hoy en día agradezco mucho el haber podido crear esta forma de vida laboral porque tengo mis clientes que entienden perfectamente si yo les tengo que cancelar una reunión porque mi bebé está llorando, porque necesita algo de mí. Han pasado muy pocas veces, pero les he pedido a clientes, por favor, mira, tú sabes que yo tengo un bebé pequeño, podemos mover la reunión para mañana, para dentro de 2 días, y es muy bonito que te digan, sí, claro, no te preocupes, ve tranquila, ¿cierto? Entonces es algo que yo sabía que a veces en el trabajo, en un trabajo tradicional, pues es muy difícil tener ese tipo de cosas, de poder... ¿Sabes qué he tomado por hábito yo en este tipo de empresas digitales? Yo no Ujú, sé si te has dado cuenta, parte de mi semántica gira en torno muy a la naturaleza. ajá, Entonces sí, hablo de sembrar, cosechar, y sí. creo que nosotros estamos siendo los jardineros de la era digital. Tú eres una jardinera financiera. Total, sí, así es, totalmente. Y me siento muy privilegiada de poder haber vivido un embarazo con la tranquilidad que lo viví, porque Se yo nota. definitivamente digo, no, me admiro mucho a las mamás que viven un embarazo en el estrés de la vida laboral tradicional, porque es que la exigencia física, o sea, biológicamente hablando, la exigencia que tiene el cuerpo de una mujer para producir vida es enorme. Entonces yo a veces cualquier día en uno de esos momentos donde en el embarazo a uno le da un sueño que lo vence impresionantemente y yo decía, yo poderme acostar a dormir y no tener que ir a trabajar sin las ganas de trabajar, eso para mí era ser infinitamente rica, ¿cierto? O sea, esa fue mi nueva como definición de riqueza y de éxito, de yo poder vivir esa etapa de mi vida a plena conciencia, de sentir cada patadita que dio mi bebé, de poder ir a la cita con el ginecobstetra a la hora que no había tráfico, donde podíamos hacerlo rápidamente y poder volver a casa Poderte rápidamente, porque es tomar que ese café granizado con gusto. sí, con tranquilidad, ¿cierto? Poder vivir y sobre todo después el posparto, 4 meses no son suficientes en lo absoluto para uno recuperarse después de vivir lo que tiene uno que vivir para poder traer vida. Y digo mucho cómo hacen esas mamás, primero desde desprenderse de su bebé para salir a trabajar, o sea, eso emocionalmente creo que sería muy fuerte. Yo no lo viví, afortunadamente no lo viví, eh, pero ese desprendimiento debe ser demasiado duro y aparte de todo lo que biológicamente implica, la lactancia, lo que uno seguramente piensa de mi bebé se está sintiendo abandonado, solo, yo lo dejé con otra persona. Yo definitivamente no quería eso para mí y por eso fue que pues se creó lo que se pudo crear, que fue Abaco, que me permitió vivir mi vida profesional desde otra arista, pero también la maternidad como la quería vivir. Y eso yo creo que nos dio como familia la visión de que sí se puede hacer conversar la maternidad con la profesión, pero a veces toca pensar fuera de la caja para poderlo hacer. No, maravilloso, Mari, de verdad que queda uno como escuchando esa película de Netflix que siempre he querido escuchar, Sí, porque sí, son muchas tocó. las mujeres que desean eso, o sea, Sí, cuéntanos, cuéntanos cómo, y son muchas las mujeres que de todas maneras toman la decisión, pero que se van con una frustración de exacto, abandonar su vida profesional. Y yo no quería eso. Y si algo yo tenía claro, Leo, era que yo no quería después como salir a mendigar un trabajo después de una brecha profesional grande de varios años, porque pues es que los comentarios de ese post que se viralizó me dejaron muy claro que los huecos profesionales en la hoja de vida suelen ser un karma muy fuerte para la gente para poder reconstruir su vida profesional y yo no quería eso, o sea, yo no quería desconectarme realmente del todo
de la parte profesional, también porque eso es un respiro durante la maternidad, porque la maternidad es muy dura, la maternidad es muy desgastante, muy demandante, y cuando yo puedo, digamos que sentarme con un cliente a completamente desconectarme de lo que es ser mamá todo el día y pensar diferente, hablar de números, de finanzas, de inversiones y demás, eso también le da a uno gasolina y le da vida. Entonces, sí, digamos que es una combinación que hay que tratar de hacer conversar, pero que entiendo Pues las mujeres que no logran hacerlo porque es te difícil. soy absolutamente honesto, me asusta nuestra amistad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos demasiado conectados. Qué bueno. Yo llevo muchos años trabajando, trabajando en ese propósito Sí, y tenemos varios proyectos que sé que te van a encontrar mucho sentido. Por ejemplo, te voy a se contar nota. uno de los que creo que sincronizan impresionante con Abaco. Nosotros tenemos Sí, un proyecto que llama, aparte de este, que es Epic People, que en algún momento se llamó Cracks at the Wells, Cracks al ajá, Volante, tenemos uno que se llama Vanquish. ajá, Y Vanquish es literal, yo lo llamo un juego de hábitos que te permite valorar y apreciar internamente en cada hogar los buenos hábitos. Y ok, te pagas por tener buenos hábitos. Entonces te voy a poner un ejemplo. súper, Mi hijo ya de cuenta de Vanquish va para el tercer idioma. Inglés ya lo tiene muy bueno espectacular. y está aprendiendo portugués. Y Ajá, literal es pagarle los buenos hábitos, es decirle, hijo, ya lograste sofisticarte en estos, terminaste todo el inglés de Duolingo, te da una recompensa. ok, qué chévere. Pero si ves los contenidos en español, tú tienes que pagar impuestos. Ah, ok, Entonces, haz de cuenta un banco en la casa en donde tú sí. pagas impuestos por hábitos contrarios al propósito Ah, y ganas interesante. dinero por los buenos hábitos. Ok, muy interesante, me Y es una encanta. locura, o sea, créeme, Sí, gracias a eso hemos aprendido piano y llega un momento en que la vocación de aprendizaje es tan alta que ya uno juega en automático el juego, claro, sin total. necesidad de esperar la recompensa. Ajá, Entonces es algo hermoso, es algo muy bonito que te lo espectacular. compartiré porque sé que hace mucho Sí, sentido con lo claro que que tú estás sí. haciendo. Hace todo el sentido, hace todo el sentido. Mariana, ¿con qué quieres terminar la entrevista? De verdad, te agradezco profundamente la Muchas, muchas generosidad gracias. de tu tiempo, de tu espacio y de podernos compartir esto y esperemos, ¿por qué no volver viral este contenido? Ojalá que sí, porque pues es algo que muchas personas necesitan escuchar para también convencerse de que afuera hay historias de personas que sí pudieron hacer cosas que en sus mentes de pronto sienten que no se puede, ¿cierto? Entonces, Exactamente, pues yo quiero que esto también sea como esa puerta que le permita a las personas ver que hay otros caminos, que muchas exactamente. veces esos caminos hay que salir a crearlos, que Así puede que es. no estén ahí labrados, facilitos Inclusive para nosotros salirlos a hemos caminar. utilizado una técnica de marketing para ello y es que alrededor de todos estos años que yo vengo tragozando en estos propósitos, nos Ujú. montamos un concepto que se llama Aburra Valley, ¿sí? Sí, Que así sí, como hay Nueva York, hay Silicon Valley, hay Aburra Valley. ajá, sí, de acuerdo. Y que desafortunadamente California, Nueva York, Tokio, pues la pierden con nosotros porque nosotros tenemos unos climas maravillosos, unas Sí, frutas deliciosas y una gente increíblemente simpática. totalmente, Entonces, sí, pues de les acuerdo. tocó a ellos ir en el segundo nivel. ¿Qué le vamos a hacer? Totalmente, sí, sí, Entonces, en esa totalmente. idea, nombramos a los líderes inspiradores, a los Epic People, a Burra Ajá. Valley Ambassadors. Entonces, Ah, qué chévere. hoy te fungimos como Aburrabale Ambassador. Muchas gracias por el honor, de verdad, me encanta, muchas gracias, pues yo no, nunca me imaginé que esa historia se fuera a volver viral, mi objetivo de escribir en LinkedIn sí estaba más como dar a conocer a Abaco, lo que hacemos, las historias como que hay alrededor, porque finalmente somos personas y conectamos con historias, eso sí estoy convencida de eso, Eh, pero realmente sí creo que tocamos muchas fibras con ese escrito y fibras muy importantes porque, pues, porque pueden ser cambios estructurales para las personas, para las Así es. familias.
Entonces, pues esperemos que eso llegue a muchas personas, sobre todo a las que lo necesitan escuchar Así en un es, momento de tomar decisiones estructurales para sus vidas y que no nos quedemos con el que hubiera sido si lo hubiera hecho, sino exactamente. Mari, gracias, siempre es mejor arrepentirse de pronto de que no salga tan bien, porque uno al final puede porque es maniobrar, una todo se experiencia. puede reconstruir, exactamente. Exactamente, exactamente. Mari, muchas gracias a Mil gracias a ustedes, ti, Leo. podcast oyentes. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos en esa mañana, tarde, noche y, ¿por qué no?, madrugada, en la que podemos sembrar y cosechar estas ideas. Y creo que el mensaje bonito con el cual yo quisiera despedirme es que tú, yo, nosotros, todos podemos encontrar esa luz que nos mueve, que nos invita a seguir cosechando bienestar para nosotros, nuestra familia, para nuestros clientes y para todos nuestros interesados. Gracias por escucharnos y si te gusta el contenido, dale clic, dale like y compártelo, porque queremos que esta onda y esta felicidad de crear valor se nos convierta en hábito. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Mari. Despide el A programa. ti, Leo. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, que esta historia sirva de inspiración para las personas que necesitan, sobre todo, encontrar razones para tomar los riesgos que necesita a veces la vida para lograr lo que uno se ¿Cómo te propone y encuentran, necesita. Mari? ¿Cómo te encuentran en LinkedIn? En LinkedIn estoy como Mariana Prieto Montoya, también hay una paginita como asociada a mi perfil donde encuentran los servicios de Abaco, pero con mi nombre completo, Mariana Prieto Montoya, ahí me pueden encontrar en el perfil de LinkedIn y siempre al servicio de las personas que quieran organizar su vida financiera para lograr sus objetivos Así es. de vida, sobre todo. Listo. Para todos los colombianos es como nuestro Corferias Digital y para los que no son colombianos es como el área de negocios en donde nos podemos encontrar. Gracias a todos. Mil Un hasta gracias, pronto. Leo.